La temática de hoy referente al fútbol sala, que también, como dice en la presentación, quiero hablar del término también de futsal, ¿verdad? Que más adelante vamos a tocar su terminología, pero se conoce mucho en el mundo como fútbol sala también, ¿verdad? Para entrarle, para aquellos que quieran también recordar un poco la terminología anterior. Pero entonces, hablamos de fútbol sala, también estamos hablando en el futsal. De repente, en una terminología hablamos futsal, en otra futsal, pero es el mismo término. Entonces, más que todo, la temática se refiere al análisis del futsal o del futsala como un deporte colectivo. Entonces, por eso dice el futsala o el futsal, la expresión de los juegos deportivos colectivos. Y sobre todo, tiene otro énfasis que es de cooperación oposición, ¿verdad? ¿Por qué estos contextos? Porque al final lo que queremos es inferir un poco en la reflexión sobre la metodología aplicada a este tipo de modalidad del fútbol, ¿verdad? Pero por eso dice futsal, la expresión de los juegos deportivos, porque parece que el futsal llega a tener ese sentimiento, esa emoción, esa dinámica, ¿verdad? De lo que son los juegos deportivos, colectivos sobre todo, o juegos de cooperación o posición. Entonces, el futsal es una modalidad, ¿por qué no hablar de un deporte que próximamente creo será también olímpico en algún sentido? Y, pero esa expresión, ese sentimiento, ese sentido, ese dinamismo, nos hace hablar de un documento que no es propio, pero sí que me sirve para analizar y que sea parte de un contexto que hablamos del futsal. Entonces, vale la opinión, ¿verdad? Hablar porque hablamos del futsal como la expresión de los juegos deportivos colectivos, la expresión, el dinamismo, la dinámica, ¿verdad? Yo no soy Vicente de Luis ni otra persona, entonces tengo que poner en mi presentación lo que ustedes me han brindado, ¿verdad? Que se refería ya a la charla de hoy miércoles desde junio. Análisis del futsal como deporte colectivo. Y ahí está una de mis intervenciones en República Dominicana. Quiero compartir también esta foto. En su momento es un cuerpo técnico especializado de CONCACAF. Encontramos ahí a Vicente, a Toser, que son los mundialistas, ¿verdad? No sé si ese día llegó Eduardo, no lo veo, con los mundialistas, a Constantín de Estados Unidos también, Carlos Quiroz, de otra manera, en Costa Rica, anterior fundador, diría yo, del futsal en Costa Rica de alguna forma, tanto como técnico como formador de formadores. Y con Hugo Salcedo, que ya no está en CONCACAF. Para ese tiempo, con los directores técnicos de desarrollo de Centroamérica, iniciamos la idea de la licencia C y etcétera para el futsal y hablar un poco de desarrollo. Había alguien del fútbol también, alguien de Estados Unidos que era del fútbol base, muy importante en esas apreciaciones. Entonces, eso lo añoramos. En CONCACAF todavía no tenemos esta inserción del fútbol sala como en su momento se quiso tener, ¿verdad? Pero los países siguen trabajando en muchos contextos particulares y que bueno, yo creo que en su momento CONCACAF también lo hará. Entonces, añoramos esos detalles, ¿verdad? Y que también para especificar un poco mi incursión también en el futsal de CONCACAF, con FIFA también, ¿verdad? Tenemos participantes, ahí tenemos algo también, como les digo, yo no soy Vicente, tengo que promocionarme de alguna forma para crear un poquito de ambiente. Participamos en cursos en El Salvador, Panamá, en la misma Nicaragua dentro del fútbol sala, ¿verdad? En mismo Honduras hemos hecho mucha incursión en el futsal y esperamos que se retome todo eso. Entonces, de alguna forma, por ahí hay algunas presentaciones. Mi nombre es José David Turcios Canales, soy hondureño, ¿verdad? En su momento creo que no ha habido otra
dimensiones, pero hemos pertenecido a la FIFA en performance, que es la gestión del fútbol en FIFA, ahora tiene otro nombre, en futsal, en fútbol juvenil, fútbol sala, fútbol base, ¿verdad? Y algunos proyectos, sobre todo, donde aprendimos mucho en la aplicación. La FIFA me mandó a examinar a República Dominicana, pero teniendo también buenos participantes y buenos maestros, yo creo que tenemos mucho que ver en ciertos aspectos en el fútbol dominicano desde el 2010 en todo su desarrollo. Entonces creo que podemos tener alguna audiencia un poco confiable, bastante confiable diría yo, para los temas que vamos a tocar. Los temas que vamos a tocar es desde un contexto general del deporte como tal, luego hablar de lo que habla estrictamente el futsal con alguna terminología de la UEFA, era para terminar en algún documento que expresa el futsal con cierto dinamismo, cierto sentimiento, y creo que es importante caer en un análisis del Mundial de Futsal de Colombia 2016 en alguna cuestión que nos va a mantener animados para seguir observando cierto enfoque en el entrenamiento, en el desarrollo y la formación del futsal. Entonces, hay algo que quise colocar, que usted lo va a encontrar en algunas páginas de FIFA, 5 principios de la FIFA para el desarrollo del futsal. Si ustedes miran aquí a mano izquierda de su pantalla, el futsal complementa el fútbol, pero es un deporte por derecho propio, con propia identidad. Es una modalidad del fútbol, pero con derecho propio. En la primera participación, conferencia de futsal con el profe, se me da el nombre, Isidro, el profe Ochicati, el profe Ochicati, hablábamos el tema el fútbol como complemento del fútbol. Tal vez el término complementar, yo creo que es el mejor amigo del fútbol, ¿verdad? En todo sentido, y la manera que lo queremos relacionar, como dijo ayer Vicente de Luis, ¿verdad? Pero eso es un indicador. Ya el fútbol profesional está echando ojo, ya no somos nosotros los que, decía Vicente, los que echamos ojo al fútbol, sino que el fútbol está viendo el futsal de alguna forma. Y los que interaccionamos en este contexto, en estos canales de comunicación, yo creo que sería un enorme factor de desarrollo en las federaciones de fútbol de las asociaciones miembros. También tenemos fomentar la práctica del futsal como instrumento de desarrollo de los jugadores. Claro, queremos buenos futsalistas, ¿verdad? Y también queremos buenas personas, buenos deportistas, buenas personas a través del futsal, ¿verdad? Este contexto del futsal es tan interesante como el fútbol, ¿verdad? Y creo que hasta cierto punto más motivante, en algún sentido, por los pabellones, por los grandes escenarios que se vive ahora, pero de repente sí es un instrumento de desarrollo de los jugadores integral, ¿verdad? Y sobre todo también el futsal escolar, el futsal educativo, ¿verdad? Que tiene una enorme aceptación definitivamente. Crecimiento y sostenible gracias a las ligas y competiciones. Lógicamente todo va a partir de las competiciones, ¿verdad? En su momento es un proceso, ¿verdad? Que se va creando en los diferentes países, promocionado por la CONCACAF, por la FIFA, por CONMEBOL, etcétera, etcétera. Y yo creo que es importante. Siempre tenemos que llegar a las competiciones. Y en su futsal de base, pues las competiciones de acuerdo a la pedagogía, de acuerdo a la psicología, de acuerdo a la institución, etcétera. Entonces, es importante en las ligas y competiciones de alguna manera tener su filosofía. Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, definitivamente. Uno de los contextos en que se está creando el futsal olímpico es por el hecho de que el futsal tiene que tener futsal femenino. A nivel de FIFA se están implementando unas cuestiones, pero no directamente. Yo creo que el estudio está, hay mucha injerencia, mucha influencia, y yo creo que eso va a llegar. Para poder tener una mayor apertura. Claro, hay campeonatos mundiales de futsal femenino patrocinados, avalados por otras instituciones. Yo creo que en su momento
la gente de FIFA que estudia todo esto, yo creo que siempre he dicho que la FIFA es una enorme institución y va a garantizar que esta igualdad de oportunidades. Y lógicamente en lo que nos corresponde, apoyo al desarrollo de entrenadores y arbitraje. Me recuerdo yo que la primera vez que estuvo José Venancio López, entrenador de la selección de España, en ese momento estaba con la selección de Guatemala en el 2000, al campeonato mundial del 2000. Incluso él fue el que inició con la charla para los árbitros, pero no estaba tan influenciado. Entonces, el arbitraje parte de los entrenadores, pero ahora en su ámbito específico, yo creo que los árbitros tienen un enorme caudal que cómo transferirlo y asociar a los entrenadores, sobre todo en muchos más, sobre todo el futsal es muy rico en el reglamento. Es una de las cuestiones que debemos de aprovechar. Prácticamente el juego de futsal está sujeto al reglamento. Mucho, 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 mucho. Entonces, en el contexto de toda actividad, tarea, diseño de entrenamiento y sesión de entrenamiento, el reglamento, como miraremos adelante, va a tener ese contexto demasiado importante para ver el hecho de que salga la pelota, la perdemos. Si no es posible que tengamos el otro equipo, cambiemos de ataque a defensa solo por no saber cómo sacar. El reglamento es algo que incluso las reglas que lo modifican en este momento, la regla del portero y otras cuestiones más de gestión, ¿verdad? Que quizás de juego, pero es importante. Como alguien decía, el fútbol sala es un juego de cierto contacto, no es de contacto, porque el reglamento ya lo establece en cuanto a eso, pero sí, más adelante tocaremos el punto. Entonces son unos pilares que no podemos desatender de la FIFA en cuanto al proyecto de desarrollo del fútbol. Antes de entrarle al término, hablaremos un poquito de lo que es el término deporte. O sea, el fútbol es un deporte colectivo, un deporte de cooperación, oposición, cooperación. Era un deporte de equipo. Pero entonces, como cuando yo inicio mis clases de metodología, yo necesito definir a veces qué es el término deporte como actividad física humana. Dentro de la actividad física humana también encontramos la educación física como un área curricular obligatoria, pero luego encontramos el deporte como una actividad física voluntaria, con muchos contextos que los vamos a encontrar aquí. También está la recreación, es otra área, y por último la rehabilitación física. Entonces, para hablar del término deporte, no podemos definirlo, sino que son rasgos definitorios, son características de una actividad a la cual consideramos deporte. Primero encontramos que es una situación motriz, es movimiento, ¿verdad? El movimiento debe estar presente, si no, aunque hablamos del ajedrez, pero es una actividad mental que la que si hablamos de esa dualidad y de esa cuestión indivisible, también es del deporte, es una situación que hablamos hoy mucho en la periodización táctica de fatiga intelectual, de fatiga cognitiva, de fatiga táctica. Entonces ese conocimiento también nos lleva a hablar, pero en este caso una situación motriz de movimiento. Lógicamente el deporte se define también como un juego, la parte lúdica, ¿verdad? Homo ludens, hombre que juega, ese sentimiento y sobre todo el futsal, cómo se siente definitivamente, o sea, ese dinamismo, ese tiempo, esa cancha pequeña, ese ida y vuelta, esos constantes movimientos, ataque, defensa, conversión, etcétera. El juego, la recreación, el sentimiento que tenemos, esa característica del ser humano de lo lúdico, ¿verdad? De disfrutar el juego como tal, el juego de futsal, ¿verdad? Bajo ese sentimiento. Seguidamente tenemos competición, lógicamente, depende de las edades, pero es una competición. Se da un deseo de superación, de progreso, de rendimiento elevado, para superarse uno mismo y para buscar un resultado, sorpresa, vencer al adversario en todo sentido. Entonces, competición, ¿verdad? Son dos equipos los que compiten.
bajo muchos contextos, pero la competición es parte de lo que es el deporte. Y lo que hablábamos, las reglas, los reglamentos. Para que exista deporte debe existir las reglas que definan las características de la actividad y su desarrollo. Sobre todo, se juega con el pie. Y sobre todo, el saque definitivamente se hace con el pie, de saque de banda. En algún momento se hizo con la mano, pero eso identifica en el futsal. Y se vive paso a paso con el reglamento. Es un juego eminentemente táctico, reglamentario, y el reglamento como conocimiento táctico. No lo debemos de perder de vista en ningún sentido. Todas las tareas, el diseño de tareas, el diseño de sesiones de entrenamiento tiene que estar involucrado el reglamento de alguna forma. Me refiero como parte de la función del entrenador, del profesor en algún lugar. Luego tenemos la parte de institucionalización, las federaciones. En este caso, el futsal está regido por la FIFA, con sus elementos de CONCACAF, CONMEBOL, la África, etc. Entonces, la institucionalidad, generalmente denominada federación, se fijan los reglamentos de juego y organiza las competencias. Entonces, tiene que estar institucionalizado. Entonces, en algún momento debemos de ser parte de los federados, pero también dentro de los federados existe la masificación. Bajo algún otro contexto, pero todo lo que es federado tiene un estatus de dirigentes, de entrenadores, de formadores, de árbitros que le dan el estatus que queremos que nuestro deporte, en este caso el futsal como modalidad de fútbol, tenga a nivel internacional. Entonces esos contextos del deporte deben de quedar claros. Hay otro concepto cuando hablamos del deporte. Esto se refiere a la lógica interna del deporte. Muchos hemos escuchado hablar ahora de la análisis estructural del juego de futsal en este caso, que se amplía al fútbol, lógicamente. Entonces, hay elementos estructurales que nos definen de qué está compuesto, qué partes existen, qué es lo que se mira en un deporte, como un contexto macro, pero que lo analizamos, la lógica interna, qué es lo que existe cuando vemos, de qué elementos tenemos allá adentro. Entonces miramos, tal vez el concepto anterior, miramos la técnica que resalta, pero es por el color. La técnica es una dimensión, es una parte, es un aspecto, es un factor, ¿verdad? Es un elemento estructural de lo que es el deporte en sí, del juego mismo, de lo que estamos viendo el juego, lo que miramos en esa cancha rectangular de 40 por 20, entonces estamos viendo que hay actuaciones técnicas, hay no comportamientos, gestos técnicos, ¿verdad? Lógicamente, y situaciones técnicas. Mucha gente dice que estos deportes tienen que ver mucho con el tiempo y el espacio. El contexto de la metodología es saber manejar, saber dosificar, saber implementar, saber analizar el concepto de espacio y tiempo. A través de esto nos va dando cierto estatus y dinámica en el juego de futsal. Alguien hablaba más en una charla que estuve anteriormente de la oportunidad. Espacio y tiempo generan oportunidades, ¿verdad? Y luego, a mano izquierda, ustedes van a hablar de la estrategia, no de la estrategia del estilo español, balón parado, o situaciones a balón parado, situaciones estándar, sino que me refiero a la táctica y la estrategia, ¿verdad? Que abarca la estrategia, la táctica más el sistema de juego, y ahora hablamos de un modelo de juego, entonces hablamos de estrategia en un sentido muy amplio. Es ahí donde nos vamos cuando ya hablamos en el modelo de juego del ataque, la defensa y las transiciones como algo indivisible en este tipo de juegos colectivos y bajo un contexto de las tendencias actuales del fútbol en cuanto al análisis de la lógica interna del deporte. Y encontrarán ahí el reglamento. Está interrelacionado. Todo esto es interrelacionado, integrado, interindependiente. ¿Verdad? Y lógicamente mirarán ustedes que la comunicación motriz es importante. ¿Por qué? Yo me comunico entre mis compañeros y hay una comunicación también en el equipo adversario. Si yo no analizo los gestos del adversario, las posiciones, el juego, los tiempos, el sistema, la actuación del adversario, tampoco puedo estar definiendo mi actuación como equipo poseedor del balón. Y en el caso que pase al equipo contrario, también como defensor.
y luego qué pasa con los contextos de transición. Ok, esto es en cuanto a algunos aspectos, ¿verdad? Del juego. No quiero estar solo hablando yo, quisiera escuchar de parte de la concurrencia, Isidro, un aporte de alguien que se considera que está dentro del tema y que puede aportar en un minuto, ¿verdad? Un análisis, una conclusión rápida de todo esto, pero con conocimiento, ¿cómo le diría? Con suficiente fundamentación para aportar. Y ahí los comentarios de otra forma los dejaremos, creo que al final, pero sí me importa, es importante tener esa relación. Un participante voluntario, ¿verdad? Que se aferre a esta parte, más que todo fundamental, referencial. Por favor. A ver, ¿quién se anima? Los profesores de educación física, ¿verdad? Que puedan ampliar en un minuto una conclusión rápida de lo que es el aspecto deportivo, la lógica interna del futsal y los componentes, para entrarle a lo que es nuestro deporte. A ver, Ronald Ortega, adelante. Ronald Ortega, que tiene la mano levantada, adelante. Ok, vamos entonces con Juan Carlos Madrid. Juan Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto a ti como moderador como a saludos al expositor. Mira, quizás yo vengo de un deporte, digamos, muy similar al fútbol, que es el hockey, que también tiene versiones de campo, de sala sobre superficie lisa y también digamos, en distancia reducida sobre grama artificial. Entonces, pero digamos, los principios terminan siendo los mismos y el deporte como tal termina siendo muy similar. Me refiero al hockey sala con respecto al fútbol sala. Evidentemente, hay una serie para que esa disciplina se termine desarrollando, tienen que coincidir dentro de esta unas reglas que determinen qué es lo que se va a hacer dentro de la cancha, una modalidad de ataque, una modalidad de defensa, que eso vendría a ser más o menos las estrategias, los fundamentos técnicos que tiene la disciplina en sí, y evidentemente que trabajan sobre una cancha, sobre un espacio, sobre una instalación deportiva y sujeto a unos tiempos específicos. Toda esta serie de elementos terminan por definir y caracterizar a un deporte en particular, en este caso, al fútbol sala. Digamos, yo no soy quizás el más adecuado, pero porque quizás no vengo del fútbol, pero sí vengo digamos, del hockey, que termina siendo pero muy similar, solamente sacando los sticks, el principio de juego termina siendo exactamente igual. Muchas gracias, profesor. Yo creo que es muy enriquecedora la participación y el aporte. Cuando hablamos de deportes colectivos, incluimos el balonmano, el baloncesto, el voleibol en muchas formas, es el hockey, ¿verdad? El hockey en sus diferentes modalidades. Hablando del hockey, había una persona muy importante en el fútbol base, Forrest Wayne. Forrest Wayne venía del hockey, era el hockey de superficies de salón, ¿verdad? Es importante en ese contexto. Entonces, todos esos argumentos que hablamos del deporte, incluso mucho hablamos, yo estuve allá por algún lugar en algún curso de actualización sobre deportes colectivos. Se manejan todos estos contextos, lógicamente identificando cada uno de los deportes y modalidades. Entonces, sí es importante la aportación tuya, profe, en ese sentido de ampliar que otros deportes también y con esas mismas condiciones. Muchos dicen que teniendo el entrenador de futsal o de fútbol más conocimiento entre el deporte colectivo, tendremos mucho aporte, mucho más concientización sobre el análisis que se hace ahora de los diferentes deportes.
Bien, profe, muy amable. Continuaré yo con esto porque sí, esa era la idea. Bien, hace mucho tiempo iniciamos con estos balones. Todas las modalidades eran balones de guerra que todavía tengo por ahí. Entonces, el futsal también tiene sus apariciones en este contexto. Bien, ahora, hay unos temas que vamos a tocar también rápidamente, ya hablando un poquito más en cuanto a algo más referencial. Me voy al manual de la UEFA de entrenamiento de futsal. Entonces nos habla en algún momento para definir ya el contexto estricto del futsal. Los factores de análisis más determinantes de conocer de nuestro deporte futsal son los siguientes. Como habla el profesor, espacio de juego, espacio común y estandarizado, casi de 40 por 20. Lógicamente miramos ciertas dimensiones internacionales, nacionales, lo que puede hacer. Y sobre todo, en el deporte de futsal, de base, también tenemos que tener algunos tratamientos. El baloncesto es el deporte que admite que se juegue también en la cancha futsal. El balonmano no permite a más rayas, más espacios, más ¿cómo se llama? Líneas en la cancha, pero casi siempre se puede hacer ampliando el cuadro de baloncesto a un 40 por 20, que es el de balonmano. Entonces, tiene dos porterías, lógicamente, cuyo objetivo es hacer goles y que no me hagan goles. Es un espacio de juego que caracteriza mucho el dinamismo y el contexto del juego en el fútbol, en el futsal, el espacio de juego. La participación en el juego. El espacio de juego está condicionado por la participación simultánea en situaciones de colaboración, que son los compañeros, y oposición, que son los rivales. Se juega 5 contra 5, hay ciertas alternativas, sustituciones, posiblemente 12, y depende de otros contextos también en la reglamentación, para darle participación e intensidad. Hay sustituciones ilimitadas, pueden salir cuantas veces quieran, etcétera, etcétera. Y la incidencia en el juego de los 5 jugadores que participan por equipo es constante y significativa, a tal grado que más adelante lo veremos, que cada 5 minutos hay 5 jugadores en la cancha, uno es el arquero quizás, pero los otros 4 es una intensidad tremenda la que se está viviendo. Entonces, la intensidad táctica, la intensidad física, la duración de ese trabajo a veces no pasa de 5 minutos, y los entrenadores ya estamos conscientes que tenemos que cambiar a los 5 o 6 minutos a la gente, o entran todas las sustituciones completas, pues estamos viendo, porque ya en cierto momento el jugador está rindiendo poco en el futsal. Entonces, la participación en el juego es tremenda para eso. El elemento principal es el balón, que es de ahí que esté condicionado en función de si se dispone o no de su posesión. Entonces, en fútbol sala preferimos tener posesión del balón que tratar de quitarlo y de que vuelva a recuperarlo. Entonces, el elemento principal como móvil es el balón. Entonces, ha ido la materialización en la hechura de los balones, ha ido, y posiblemente se haga más rápido. Y diferentes marcas, algunas confederaciones no juegan con diferentes formas, etcétera, etcétera. Pero es algo importante que los técnicos debemos tener en cuenta con qué balón jugamos y sobre todo con qué balón juegan los chicos. Alguien hablaba ayer de un balón. Sí existe en la FIFA un balón número, es que el futsal no es ni 3 ni 4, pero hay un balón para futsal. Y en los cursos de futsal y de fútbol base hemos llevado para la demostración. Y en lo que se pueda conseguir es un elemento muy importante a tener en cuenta. El tiempo de juego, ¿verdad? Se trata de un juego con un control temporal activo, contabilizado solo tiempo de juego. Cuando el balón no está en juego, está fuera, eso se contabiliza el tiempo fuera. Definitivamente, son 2 tiempos de 20 minutos, son 40, ¿verdad? Si hay tiempos suplementarios, de 5 minutos cada uno hasta lo que diga el reglamento. Pero esos 20 minutos son intensos, hay diferentes formas de pararlo, el tiempo real y vamos por ahí. Entonces sí, existe una manera muy importante de los tiempos, diferentes al baloncesto, que son 4, en el futsal son 2, pero bajo estos contextos también. El reglamento regula y condiciona el juego, eso ya lo vimos, y de las últimas modalidades, las últimas reformas también son importantes y hay que tenerlas en cuenta.
y sobre todo el juego del arquero, que ha sido algo muy específico. Los objetivos del juego están claramente diferenciados, se tenga o no el balón, ataque y defensa. Si ataco, pues trato de hacer goles, y en defensa trato de evitar, y todas las transiciones y otros conceptos que podamos tener. Ataque, conservación del balón, progresión en el juego y finalizar. Y lógicamente conseguir el gol. Y en la defensa, no es tanto la recuperación del balón, sino que el equilibrio. Primero equilibrio, después buscar a recuperar y evitar progresión en el juego, y por último defender la portería. Las oportunidades que hablamos de fútbol sala son manifiestas permanentemente, siempre y cuando le queremos dar ese dinamismo del ataque. En su tiempo las tácticas que usábamos de equipo era más que todo posicional y marcación zonal, pero yo creo que estos conceptos ya pasaron a la rotación, no hay posiciones fijas, etcétera, pero es cuestión de oportunidades y de dinamismo. Las capacidades condicionales y la comunicación motriz son la base física de la acción. O sea, se define a veces que la condición física de manera integrada, particular al futsal, es tan importante en su desarrollo como en su entrenamiento. Lógicamente existen varios enfoques, pero la idea es que mediante el mismo futsal podemos hacer aspectos de entrenamiento de capacidad condicional. La comunicación motriz es importante porque la táctica nos regula mucho el aspecto condicional. Hablábamos de las sustituciones, de la manera que jugamos, etc. La técnica en el futsal es definitivamente algo muy definitorio. La habilidad técnica, la calidad que podemos tener técnica con individualidad, con velocidad, técnica con rápida pensamiento de acción. Antes de cualquier cosa tenemos que estar definidos. No podemos perder un instante porque tenemos ya el adversario cerca, etcétera, etcétera. La ejecución del gesto tiene que ser muy de acuerdo con el pensamiento táctico que tengamos. ¿Verdad? Y sobre todo, es un deporte evidentemente táctico, ¿verdad? Que por eso lo quiere el fútbol, definitivamente, como una parte, porque el aspecto cognitivo, el aspecto de inteligencia y aprendizaje táctico es tan repitente, intermitente, dinámico en todas las cuestiones. Es importante la parte táctica. Y no digamos la parte de la parte emocional, ¿verdad? El rendir, el esforzarse, el concentrarse sobre todo, es una parte importantísima que los entrenadores, mediante algunas herramientas que nos dan los psicólogos del deporte, podemos enfrentar en nuestro entrenamiento para que sea algo integrado. ¿Verdad? Y en algún contexto, analizando la influencia de todos estos factores en el juego, podemos observar que el futsal es un deporte de colaboración-oposición, dinámico e intenso, con déficit de espacio y tiempo en sus acciones. Oiga, por lo que el componente perceptivo decisional, que es la táctica, prima sobre el resto de los factores. Si no leemos, si no analizamos y no nos concentramos, va a ser menos rendimiento. Es un deporte de espacio común, 40 y 20 personas, 40 por 20 en sus dimensiones, 10 personas jugando, más las personas que dirigen el juego, que jueguen toda la cancha y cualquier espacio libre susceptible de ser ocupado. Definitivamente no hay espacios libres, todo el mundo se desmarca con balón, sin balón, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo el futsal. Tal vez no tengo a mano por las 2 horas que pocas que cortamos, pero un video, ustedes podrán entrarle a cualquier video de futsal, de la FIFA, las finales, etcétera. Y sí. Escúchame, hay alguien que está utilizando la pantalla para marcar cosas y yo quiero pedirle que deje de hacerlo porque esto no es un juego. Para no sacarlo de la charla, por favor, que no lo siga haciendo. Adelante, David. Yo creo que de repente están interesados, sí. Y la tecnología también nos hace comprobar. Pero bueno, es importante respetarnos mutuamente y estamos en eso.
Como decimos, se trata de un juego eminentemente táctico, con un grado componente inmenso de cognitivo. ¿Cuál es la herramienta de este aspecto cognitivo? Los aspectos físicos y técnicos y psicológicos para todas las acciones en el juego, ¿verdad? En la técnica, la condición física y la parte psicológica es las herramientas con que adornamos este componente cognitivo de juego y de pensamiento rápido, ¿verdad? Entonces, por las opciones, por las oportunidades que se dan. También es un deporte de velocidad-precisión. El aspecto técnico y la toma de decisiones tiene que ser con precisión. La velocidad de toma de decisiones, la velocidad de anticipación, el trabajo en la aplicación técnica con precisión, ¿verdad? Porque si no, en un espacio pequeño no hay mucho tiempo de pensar, tenemos el adversario cerca, las líneas nos cierran la cancha en algún sentido y no digamos las acciones tácticas de los adversarios. Entonces, esa percepción y toma de decisiones, ejecución, es una base de la metodología, de alguna forma. Lógicamente, de acuerdo a las edades, a las etapas formativas, este es un elemento. La velocidad, precisión se va adquiriendo de los 12 años en adelante. La técnica al servicio del juego con velocidad, pero ya hemos hecho algunas etapas, ensayo de error, aprendizaje de la técnica con componentes tácticos en las categorías inferiores, sub 12, sub 10, ¿verdad? Y donde la metodología basada en la didáctica del juego nos marca algo muy importante para el futsal. En el apartado físico ya lo hablamos, un esfuerzo marcado, intermitentes, intensos, de corta y media duración, y a veces intensa, ¿verdad? Donde el déficit de espacio es importante, ¿verdad? La velocidad en todo sentido para mantener un elevado ritmo de juego. El fútbol actual, el futsal actual eso no lo dice, ¿verdad? Y definitivamente no podremos encontrar otro estilo en el futsal que no sea ese. Incluso miramos jugando a Brasil, que es campeón del mundo, con esa intensidad, esa calidad técnica, táctica, en todos muchos aspectos, cognitiva, de sistemas, de acciones tácticas increíbles. Entonces el apartado físico es importante y el estudio mismo nos lleva a este contexto. El juego transcurre de ataque y defensa y las transiciones. Lógicamente, este contexto de esos 4 momentos del deporte, del juego de futsal, ¿verdad? Ataque, reconversión, defensa, defensa, reconversión, ataque, y las transiciones, ¿verdad? Son indivisibles. Todos los argumentos que hagamos para entrenar y enseñar futsal tienen que estar esos 4 momentos, ¿verdad? Yo creo que por eso no lo define. Lógicamente hay cierta progresión en la enseñanza, hay diferentes conceptos ahora en las tareas y las sesiones de entrenamiento, pero los conceptos todos son ya prácticamente consensuados. Últimamente hablamos en cierta federación de trabajar desde la introducción, la activación con conceptos tácticos, trabajamos sectoriales, intersectoriales, tal vez no tanto en el futsal, que tiene que ser prácticamente sectorial y de una estructura completa ya. Entonces, y a medida que lo vayamos haciendo, vamos ingresando en esa metodología del futsal. Esa es la idea de la charla, no tanto analizar, sino que incorporarnos un poco a la metodología. ¿Verdad? Hablamos igual, va, del espacio de la cancha, el saque córner, el saque de banda, que ya lo hacemos con el pie, en su momento fue con la mano, ¿verdad? Pero la FIFA definió que si no se hacía como decía el reglamento, pues no participaba, pero desde ese momento, eso es una ejecución técnica, ¿ya? Ella tiene algunas ya alternativas, no tan rígidos como anteriormente, pero bueno. El objetivo en defensa es recuperar el balón. ¿Cómo? En todas las partes de la cancha, presión cancha contraria, defensa abierta, 3/4, pero siempre hay presión. Pero es difícil que ahora marquemos zonal y nos quedemos atrás, salvo que el equipo nos ubique, pero ya todos vamos. Las rotaciones, los jugadores moviéndose sin posiciones fijas, salvo para la entrada, ¿verdad? Definitivamente.
es importante que esa recuperación tengamos un objetivo claro. Y en ataque, lo bonito va a ser el gol. O sea, ya hemos visto resultados de las Copas Mundiales que antes eran resultados amplios, pero ahora hay resultados más cercanos, eran más cerrados, pero el objetivo es hacer gol y cuesta. Entonces, esos movimientos, esas rotaciones, ese dinamismo, esas acciones naturales individuales como Falcao de Brasil y otros del mundo, que solo ellos pueden hacer esas cosas tan sobrenaturales en el futsal, que se salen del aspecto técnico, metodológico, radical, y sale el genio. Entonces, ese gol de permitir lo que debemos siempre tener la oportunidad, pero es importante esos conceptos. No tiene que ser a medias. Ataque, defensa y sus transiciones, los 4 momentos, vivirlo de manera que se haga el concepto del análisis del futsal. O sea, tenemos que caminar en este sentido porque no lo podemos partir. Ya el futsal está fragmentado, 5 contra 5 en un espacio de 40 por 20 y todas las acciones que se dan, ya no podemos más. Entonces, ese dinamismo, esa situación se da en ese sentido. Se puede dividir a los jugadores en función de sus posiciones: portero, cierre, alas y pívot. Eso de entrada, ¿verdad? Para manejarlo en un contexto didáctico, son posiciones de partida, ¿verdad? En algunos hay situaciones importantes más con lo que hablamos del cierre o la referencia defensiva, que es un poquito más a veces obligatorio, ¿verdad? Pero las alas y el mismo pívot jugando en diferentes sectores de la cancha, movible, fijo, etcétera, pero ya son jugadores universales y también jugadores especialistas, ¿verdad? Pívot con recursos en el 1 contra 1, etcétera, etcétera. Entonces, en el 2 contra 2, en el 1 contra 1, 3 contra 1, son situaciones que se dan. Entonces, aquí no hay mediocampista, defensa, etcétera. Entonces, este contexto de jugadores universales es lo que pretendemos, ¿verdad? Igual que en el fútbol base, hasta 12 años, 13 años, no hay posiciones fijas y por eso ese aporte al futsal de estos jugadores chiquitos, jovencitos, niños, ya entran con cierto contexto. Más adelante tendremos especialistas como los que he mencionado, especialistas en tiros libres, en otros contextos, y bien, los especialistas de sustituciones, en este caso el jugador portero, etcétera, etcétera. Si bien nuestro deporte es colectivo, a la hora de analizar el juego de nuestro partido, ¿verdad? El juego del rival, siempre debemos de tener en cuenta la actuación individual, el 1 contra 1. Eso va a ser la principal manifestación, ¿verdad? Saber dominar todas esas situaciones, porque a veces no tenemos tiempo para estar pensando. Y el 1 contra 1 también significa que de esa oportunidad individual también puedo sacar buenos pases, buenas asistencias, rematar, rezagar, etc. Entonces, sí, es importante el juego individual. Bien, esto lo manifiesta en cierto momento lo que es el fútbol, el futsal actual. Vemos que esas características están ahí adentro. Y como les decía actualmente, trasládense después a un contexto a un video con más tiempo, 1 hora, y analicen cada una de esas partes y van dándose cuenta que esa es la tendencia. Lógicamente, la competición es cierto nivel de selecciones nacionales, de equipos como la Liga Italiana, la Liga Argentina, la Liga Brasileña, etcétera, pero también el futsal va a ser competitivo en todas las demás etapas formativas. Era la competición con ciertas normas psicopedagógicas adaptadas y todo. No podemos más adaptar en el futsal. En el balonmano podíamos hablar de mini balonmano, mini hockey, pero y se refiere cuando hablamos de 5 contra 5, 4, 6 contra 6, pero ya en el futsal está dado 4 contra 4. Habrá situaciones de superioridad e inferioridad numérica, 2 contra 3, 3 contra 2, ya 2 contra 1, pero ya estamos en la unidad más básica, más genérica, entonces, y al final 1 contra 1 de alguna forma, y todos los principios tácticos que podemos hablar, sobre todo de ayudas, es muy importante.
Bien, hacemos otro paro, ¿verdad? En la expresión magistral y un aporte de uno de los profes de educación física, los entrenadores que tienen mucha experiencia, un aporte válido de todo este concepto que podamos generarlo desde el punto de vista técnico y de expresión. Pero entonces, si alguien que nos quiera aportar en ese contexto, profe Isidro. Sí, adelante. ¿Hay algún participante que quiera hacer un aporte? Ok, Jairo Arguello. Adelante, Jairo. Profe Jairo, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Adelante, profe, adelante. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Adelante, profe, adelante. Escucha bien. Ok, ok. Más que todo estaba viendo en el fútbol sala, bueno, tenemos entendido que es casi una copia del baloncesto y el balonmano, que son espacios reducidos y espacios pequeños, pues. Mi pregunta está referente a esto. O sea, estamos claros que son 40 minutos de juego, 20 y 20 de tiempo. Lo que no estoy tan claro es que cuando el balón sale de fuera de juego, si el reloj se detiene o avanza. Uno. Y aparte de eso también pienso de que el fútbol sala se creó para tener más agilidad, más goles y más dinamismo, porque a veces en el fútbol campo se vuelve monótono y aburrido, y en fútbol sala está en constante movimiento y algo cierto, pues, que se mira en el juego de baloncesto, que está el armador con la pelota y los demás jugadores están en constante movimiento, y en sala se está viendo eso ahora. Y en fútbol campo son pocos los jugadores que si leen el movimiento de sus compañeros, hacen los movimientos de traslado. Eso es más que todo, pues quería aportar eso. Y referente al tiempo, porque no estoy tan seguro que si se para o se detiene, no sé. Gracias. Sí, claro, profe, gracias. Muy importante el aporte. Sí, claro, se detiene el tiempo porque es bien intenso. Es ahí cuando se aprovecha. Incluso el entrenador tiene un timeout, un tiempo que puede solicitar, ¿verdad? Para poder, es demasiado intenso. Entonces todas esas situaciones del reloj se paran. Son 40 minutos de juego efectivo. Entonces esto se amplía. Imagínense un empate con ampliación de tiempo, ¿verdad? Depende de las competiciones, los reglamentos, los bases y reglamentos de las asociaciones, también es intenso. Por eso hablábamos de que un jugador de futsal juega aproximadamente a su intensidad 5 minutos. Después yo tengo que estar pensando a ver qué pasa. Entonces él no me está rendiendo igual, tiene que recuperar entonces, pero sí, la idea que quiero que quede claro todos esos análisis, todos esos conceptos que se dan en futsal, y más que todo para orientarnos en la parte metodológica. Y además, yo creo que en nuestros ámbitos debemos de hablar de este concepto para que cuando compitamos a nivel de otras federaciones o un campeonato mundial, tengamos este contexto de juego, ¿verdad? El dinamismo, intensidad y todas estas cuestiones que se puedan hacer. Imagínense que ahora tenemos otro enfoque, el enfoque argentino, campeón del mundo, aparte del europeo, regresó al continente. O sea, había estado dominado por España, Italia, ligas fuertes, ¿verdad? Y donde Brasil, pero Brasil juega en Europa, juega en Argentina también, entonces, pero el contexto argentino nos ha dado una nueva lección que es importante. Hablaba Vicente que habría una charla también de futsal con el entrenador de la selección de Argentina. Es muy importante escuchar esos contextos. Argentina también ha sido un referente en el futsal que tiempo. Miramos en Ezeiza, que es la concentración de la selección, también tiene su pabellón, ahí se concentra la selección y es importante el dinamismo y la categoría con que juegan estos chicos de la Argentina. Entonces, bien, esto es, esta cuestión es bien técnica, lo que acabamos de hablar. Entonces pasaremos
a una versión un poquito más, que hablábamos eso de la expresión de los juegos. ¿Por qué? El juego de futsal, ¿verdad? Esto ya lo veíamos, este chico José Tomás Cortés tiene un documento que se llama el futsal, expresión de los juegos colectivos. O sea, en caso ustedes también lo quieren ubicar. El fútbol sala es un juego deportivo, características operativas, cooperación-oposición, hay adversarios y hay compañeros, pero por esto se desarrolla en el mismo espacio, en situaciones simultáneas, ¿verdad? Se fundamenta en acciones individuales, pero también la parte de colectividad es muy importante, ¿verdad? El individuo a servicio del colectivo y con la mayor precisión posible. De contacto limitado, hay contacto, pero es limitado. Una vez que el poseedor el jugador de futsal es poseedor del balón, yo debo de regirme bajo el reglamento y bajo las acciones tácticas del marcaje individual y todo lo demás, aproximación, etcétera, etcétera. Pero en los córneres, en los saques, también hay contacto de alguna forma, pero es, como decía un profe argentino que hace poco estuvo en una charla, de contacto limitado, y lo va a estar reglamentando, pues lo que definimos ya como reglas de juego. Esto habla de que es un deporte de acciones acíclicas, ¿verdad? Que enfoca procesos aeróbicos y anaeróbicos, ¿verdad? Desplazamientos continuos y variados, caminar, correr, saltar, tocar, desmarcarme, rotar, pensar, regresar, etcétera. Es que está identificado por eso es, ¿cómo se llama? Es un deporte de acciones acíclicas. Entonces su entrenamiento también tiene que tener esta característica, ¿verdad? Aquellos que entienden mucho a la metodología del entrenamiento. Que no es un deporte cíclico, como 100 metros, como las cuestiones, sino que es acíclico. Sin embargo, la lucha se centra en el control del espacio y el balón, y no hay espacio. Todos los espacios se pueden cubrir y todo por eso está. Entonces, el motivo del espacio es delimitado, hay áreas específicas en la del arquero, nada más, que ahí no existen otros contextos, ¿verdad? Entonces, manejar el tiempo, el espacio, es importante, ¿verdad? El ajuste del tiempo, el ajuste temporal, ¿verdad? Ya los entrenadores hablamos de ajustar muchos contextos y debemos también enseñar a nuestros jugadores a ajustar. Es difícil definir el costo energético. 5 minutos como máximo, amparado en la sustitución. Entonces, ya lo hablamos anteriormente, pero nos referimos en otro contexto. El futsal es un deporte para personas proactivas. Debemos de asumir liderazgo y la iniciativa de participar en el juego. No podemos esconder nada. Todo el mundo tenemos que participar. Los jugadores son universales, hay rotaciones, no hay puestos físicos, solo referenciales. El 1 contra 1 marca muchas cosas, pero el 1 contra 1 para poder para poder llegar lo más cerca a la portería, para poder sacar, no todos los futsaleros tienen la capacidad de rematar el marco de la media cancha. En su momento no se podía, se puede de alguna forma, pero es importante saber llegar, saber estar, moverse, rotar. Entonces, es un contexto más que lo podemos agregar a ese análisis del futsal. Desgraciadamente, como les decía, no tengo un video para irlo. Sí hay mucho, pero acuérdense ustedes cuando lo vean. Saquen pequeños detalles de la charla, colóquenla, pueden observar esto, para poder ir entrando ustedes y tener mejor concepto. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para diseñar las tareas, para tener mi modelo de juego, mi enfoque del futsal. Tiene que ser parecido en todas las, no importa los jugadores. Eso la diferencia será en las competiciones, los mundiales, pero mi lógica interna del futsal tiene que tener algún sentido. A veces mi amigo Vicente de Luis dice, no importa que juguemos en canchas de baloncesto, perfecto para masificar, pero debemos de llevar al chico al contexto del futsal y no tal vez en situaciones de grama sintética, quizás, sino que la realidad de República Dominicana, 28 pabellones de madera de las tarimas que hay en futsal ahorita. Entonces,
la pelota corre. Me acuerdo yo cuando jugamos los dos partidos internacionales, primero de Honduras en Estados Unidos contra Estados Unidos, para el Mundial del 2004, ¿verdad? Que hicimos las dos eliminatorias. Aquí entrenábamos en cancha de madera, pues estos gimnasios de madera, y cuando jugamos en Estados Unidos entarimado. La pelota corría exagerada, endiablada, tuvimos que ajustar los tenis, ir a comprar tenis, entrenar de alguna forma, manejar cuestiones posicionales, pero yo creo que el ajuste y la actividad y la adaptabilidad es lo que se va generando por esos conocimientos a memoria corta. Entonces sí es importante bajo esos conceptos. Hay variables, las acciones desarrolladas personalmente y los efectos que tiene en las acciones que tienen que ver con los aspectos colectivos. Lógicamente, la táctica se divide en táctica individual, los principios tácticos y táctica colectiva, apoyadas en un modelo de juego, en un sistema de juego. Los sistemas de juego en futsal son sumamente importantes. Se adoptan de alguna forma, muchos lo hacen de una forma. Es el soporte, es importante tenerlo. Muchos dicen que por las características de los jugadores, otros se hace, los sistemas pueden ser variables en cualquier modo, variantes. Partimos de un sistema, pero hay variantes en el mismo juego. Hay defensas alternativas como ataques alternativas. Va a depender mucho de la creatividad y de la inteligencia de los chicos y chicas que tengamos jugando futsal. Al final, ambas situaciones definen los comportamientos efectivos y racionales de los deportistas en el desarrollo del juego. Será lo táctico, lo estratégico, ¿verdad? La fluidez, el dinamismo, la inteligencia, ¿verdad? La creatividad del jugador de futsal. Esto habla de que las técnicas actuales utilizadas para preparación de equipos futsal apuntan más al desarrollo aislado de los diferentes componentes. Eso ya no va. O sea, la metodología integrada tiene muchas más ventajas que desventajas. Lógicamente, las estrategias metodológicas todavía tienen validez en muchos contextos. ¿Verdad? De alguna forma, yo digo un caso, si solo tenemos 2 balones de futsal, no me voy a mortificar si no puedo trabajar la técnica bajo el contexto aislado. 2 balones, 5 y 5 en un lado, 5 y 5 otros, son 10, son 20 chicos los que están trabajando y estoy en diferentes situaciones, dándole énfasis a la técnica de acuerdo a la edad, a la técnica de acuerdo a la etapa de formación, a elementos tácticos. Porque sí, creo que el balón es sumamente importante. Dominar ese contexto, la técnica de la planta del pie, la conducción por esa misma cuestión y bueno, entonces es importante no mortificarnos por eso. Yo creo que la metodología integrada basada en la didáctica del juego tiene mucha validez en estos contextos. En los juegos deportivos no se juega junto al otro, sino que con el otro. Esto habla de la cooperación, ¿verdad? La adaptación física y motriz, ¿verdad? Adaptadas al espacio-tiempo, ¿verdad? A la habilidad de la técnica individual, pero al servicio de la colectividad. O sea, por eso habla, es la expresión de los juegos deportivos. Entonces, lo que estoy hablando, ahí nace en ese contexto. Cuando entrenemos y enseñemos futsal, hagámoslo con ese espíritu, ¿verdad? Expresivo, dinamismo, creatividad, inteligencia, movimiento constante, etcétera, etcétera. Y a una progresión que a ustedes como entrenadores, como maestros, como profesores, docentes sabrán llevarlo de la mejor manera. Los demás son otros conceptos que quiero definir. Miren, aquí hablamos que el futsal está influenciado por 3 variables, rápidamente. Uno de ellos es la incertidumbre. Por eso es expresivo, es incertidumbre. Como lo dice Parlevas, el juego deportivo es una situación de incertidumbre que está determinada, entre otras variables, por los ajustes del tiempo y del espacio que tienen que hacer los jugadores para mantener y controlar el elemento del juego. ¿Qué significa? Que depende del contrario.
depende de mi equipo, depende del dinamismo, pero no todo está dado. Imagínense tener cerca, presionando en la presión alta, presión de salida, la presión en el medio campo y tener cerca aquella cuestión es una incertidumbre. Entonces, ¿cómo la voy a acoplar? ¿Verdad? No sé todavía, va a depender del adversario, de mi equipo, cómo juegue, del marcador, de los tiempos, etc. Entonces, hay una incertidumbre en lo que está pasando y más clara que el mismo fútbol. Entonces, esa expresión tiene que estar dada por jugadores inteligentes, por el conocimiento del juego. Entonces, tenemos que, como dice, las tareas tienen que ser tareas que se asemejen mucho al juego, ¿verdad? Tiene un nombre especial que no me quiero meter en el campo ahorita, pero son, ¿cómo se llama?, situaciones simuladoras del juego en lo máximo posible. Entonces, la incertidumbre está presente. La variabilidad, lógicamente, ¿verdad? En el juego de futsal no se podría afirmar que se conoce de manera certera cuál es la acción motriz que surge en la secuencia o qué momento o qué espacio se va a realizar la dinámica del juego. Es variable. Va a depender del análisis, de la percepción de cada jugador. Entonces, debemos de leer rápidamente qué hace el jugador, qué hace el equipo, qué hace el técnico, el tiempo, etcétera. Entonces, esa variabilidad nos hace crear también esa certidumbre y tener más contexto para poder solucionar esas tareas y parte del contexto individual. Entonces, esa variabilidad está muy presente en el fútbol sala. Pero cuando entrenemos o enseñemos fútbol sala, no lo hagamos monótono. Esa variabilidad tiene que estar presente. Y eso ustedes tienen la sal y la pimienta para hacer esas cosas. La toma de decisiones. Incertidumbre, variabilidad nos lleva a tomar decisiones. Y las decisiones que sean más determinantes, de acuerdo a la edad, pero desde pequeño se toman decisiones. La percepción, el análisis, el contexto. Entonces, sin embargo, dice, aún no se ha dado la importancia que merece este tema. De pronto, por desconocimiento, más que negligencia, el proceso cognitivo que se inicia con la percepción de la situación se debe dirigir al conocimiento de los elementos que componen el juego, la lógica interna, lo que hablamos, ataque, defensa, transiciones, momentos, espacios, los recursos técnicos, la técnica adecuada, tal, los conceptos estratégicos. Esto permite dar una respuesta adecuada en relación con el tiempo y el espacio. Esta toma de decisiones es posiblemente lo que más está caracterizando el diseño de tareas de entrenamiento y de sesiones de entrenamiento, tanto en el como en el futsal. Entonces es un tema sumamente importante, pero eso tenemos que entrarle un poquito más desde el punto de vista psicológico, pedagógico, técnico, táctico, del conocimiento del juego en la toma de decisiones. Imagine cuántas situaciones se dan en el futsal que de repente tenemos que elegir la más adecuada, a la que más se ajuste. Entonces, esa es una memoria corta, mediana y a largo en el proceso del futsalista. Por eso es que es bien difícil que un jugador de fútbol retirado de 18, 19 años, no es que no lo pueda hacer, se adapte al futsal. Al contrario, un futsalista así de repente puede llegar al fútbol y es lo que se está analizando y lo que de repente va a recurrir, va a hacer en muchos ámbitos ahora. Entonces, la toma de decisiones es un elemento como variable que no hay que dejarlo a la deriva. ¿Verdad? Ese acto perceptivo motor. Entonces, como dice ahí en la parte roja, ¿verdad? La idea es diseñar tareas que obliguen a los jugadores a pensar, a analizar, a tomar posición, a dar propuestas de solución, porque el deporte de futsal así lo exige. Todo lo que hemos hablado no es bla, 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 sino que nos referimos a conceptos, la lógica interna, esas variables, esos componentes, qué es lo que está pasando, para que a ver qué pasa en el diseño de tareas, planificar y metodologías, estrategias metodológicas, que caracterizarán al futsal. Cada quien pues tiene su reflexión metodológica, pero habemos unos que creemos
¿verdad? Y el mismo futsal nos dice, entréneme así, jugadores de futsal, entréneme así, quiero hacer esto y esto, ¿verdad? Pero la idea es diseñar tareas que obliguen a los jugadores a pensar, a analizar, a tomar decisiones, etc. Entonces, esta es la idea de este conversatorio, de esta reflexión. ¿Verdad? Y hablamos del entrenamiento, hay que mejorar lo conceptual, la técnica al servicio de lo conceptual, lo procedimental, la práctica, ¿verdad? Que sea capaz de aplicar en forma creativa y eficaz los conceptos de juego. Hay muchas tendencias ahora de los conceptos de la inteligencia táctica, de la creación en el deporte, en el futsal sobre todo, pero el futsal sigue siendo la expresión de este contexto. Entonces, ese entrenamiento debe de tener esa visión. ¿Para qué? Para que sea un jugador competente y competitivo. Competente significa que tenga todo ese contexto personal de la educación y el entrenamiento, y competitivo para afrontar la competición en todo contexto. Pero entonces, tenemos algunos elementos ahí. Entonces, de acuerdo a este contexto, una aportación más. Miren que lo hablamos ya un poquito más expresivo, un poco más con ánimo, saliendo de la parte técnica reglamentaria básica, sino que hablamos un poquito de la emoción y del disfrute, que la pasión, ¿verdad? La pasión del futsal, como dice ahorita Gio en Lituania en 2020, a ver si la selección argentina vuelve todavía a ser campeón del mundo, con mucho enfoque, con mucha pasión a los argentinos en este contexto. Entonces,